Bienvenidos a Sin Agenda, un nuevo programa del Ministerio Internacional Dios es Bueno, que estará saliendo todos los viernes a partir de este agosto del 2025 con personas reales, con testimonios reales, desde una perspectiva espiritual, pero también, lo más importante, lo práctico de cómo salieron de sus momentos difíciles. No habrá una agenda, no nos interesa una doctrina, sino cómo Dios en el último instante de nuestras vidas pudo transformar algo malo en algo bueno. Y de eso se trata Sin Agendas. Bienvenidos. Bendiciones para todos, qué bueno saludarlos. Soy el apóstol Juan Carlos desde Dios es Bueno y estamos en este programa Sin Agenda. Gente real con historias reales que dan testimonio de un Dios real en estos tiempos difíciles. Hoy tengo la bendición de compartir este tiempo con un hombre de Dios que tiene una posición de gobierno. Y yo quiero darle la bienvenida hoy en este programa, tercer programa Sin Agenda, al señor alcalde Pepe Rueda. Pepe, hijo, Dios te bendiga. Bienvenido. Gracias, papá. ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas gracias, papá, por darnos la oportunidad de estar acá con usted en este podcast Sin Agenda. Realmente me siento muy honrado y muy feliz de poder estar acá y compartir parte del testimonio que Dios ha hecho en nuestra vida. Una de los por qué de este programa, que lo estamos sacando a nivel nacional, es porque hay muchos jóvenes que están en este momento soñando, entusiasmados, pero tienen bombardeos religiosos de decir que la religión y la política no deben de mezclarse. Yo puedo testificar por tu esposa, por tus dos hijos, por tus padres, conozco tu casa, de que sos un hombre de fe, no perfecto, sos un hombre de fe. Incluso estuve cuando tuviste tu toma de posesión y lo primero que hiciste fue honrar a Dios. Por supuesto, hay muchas personas que están detrás hablando cosas y vienen a hacer la oposición, pero ¿qué se siente en este momento ser el alcalde de esta ciudad donde tu principal fundamento es Dios? ¿Cómo lo explicas a los jóvenes, a aquellos soñadores, emprendedores que quieren llegar a ser, quiero ser alcalde, pero en mi iglesia creen que no se puede ser alcalde? Sí, yo creo que es un tema bien importante y yo quiero iniciarlo de esta forma. Yo nací y crecí en una familia que no es política. Okay. Y uno cuando crece y nace en una familia que no es política, siempre escucha que la política es mala, que la gente que se involucra en política, que son ladrones, que son mañosos, que son corruptos, que son todo lo malo. Y cuando yo tenía 10 años, entre 10 y 11 años, Dios puso en mí un sueño de que yo un día iba a ser una autoridad. Entonces yo crecí escuchando en mi casa que lo que Dios puso en mi sueño era malo. Okay. Y eso me hizo crecer con una confrontación, porque decía, yo en mi ser dije, bueno, ¿cómo Dios puso un sueño en mí si es malo? Y fue hasta que ya tenía entre 16, 17, 18 años que yo empecé a tener un poco de razón. Ahora, ¿vos pensabas que era malo por el contexto que había en tu casa o en la iglesia donde estabas? De que hablaban de que esta mezcla de religión y política era mala. Así es, sí, como es normal y yo creo que a muchos nos pasa que cuando no estamos inmiscuidos en una área o en un tema, solo escuchamos lo que popularmente se dice. Entonces en mi familia nunca nadie ha sido político ni ha ocupado un cargo político, solo escuchaban que los políticos eran malos. Entonces cuando yo veía noticias o hablaban de política en mi casa, siempre escuchaba ese tema, que la política era una cosa mala. Naciste en Barberena. Creciste en Barberena. Así es. Y a los 16, 17 años nació ya la convicción de que, ¿cómo hubo ese cambio de pensamiento? ¿Qué pasó? Bueno, cuando Dios puso ese sueño en mi corazón, yo tenía precisamente 10 años y yo no entendía eso. Ya cuando fui creciendo y fui
porque también leía mucho, leía todos los días, leía la prensa, el diario, y había algo que cuando yo leía del gobierno, a mí me apasionaba. Entonces, ya cuando me gradué del colegio, yo empecé a definir qué iba a hacer de mi vida. Y fue ahí cuando pues tuve la oportunidad de que una persona en ese entonces de la iglesia donde nosotros asistíamos, tuve la oportunidad de estar de cerca de él y le hice la pregunta: mire, yo tuve este sueño de que iba a ser una autoridad, pero yo en mi casa escucho que eso es mal. Entonces usted me puede ayudar a saber si es malo o es bueno. Y él, me recuerdo muy bien que muy claramente me dijo: todas las ciencias son dadas por Dios. Están las ciencias médicas y están las ciencias políticas. Y el sueño que Dios puso en tu corazón no es el mismo sueño que le puso a tus hermanos. Entonces dije yo, tiene razón. Si una ciencia dada por Dios, si es una ciencia la política, es una ciencia que no es mala. Claro. Es una ciencia buena porque Dios no nos va a dar cosas malas. Claro. Y lo segundo es que efectivamente después yo entendí que lamentablemente muchas personas que no tienen el temor de Dios en su corazón se involucran en política y después por eso pensamos que la política es mala. Después de esos 17 años te graduaste de abogado, sos abogado. Te casaste, tenés a tu esposa, a tus 2 hijos, y luego comenzaste la carrera política. Así es. Donde la primera vez que participaste no ganaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Miren, fue una experiencia bien difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno cree que tiene el llamado de Dios para algo, ajá, deja de ver que cuando Dios te llama a algo, te forma y te prepara para eso. Y uno tiene que entender que no es en el tiempo que uno quiere, sino que es en el tiempo que Dios lo tiene establecido. Cuando yo perdí las elecciones, me frustré, porque yo realmente di todo. Renuncié a mi trabajo, vendí negocios, me deshice de un montón de cosas materiales para apostarle a algo que yo creía que Dios me había llamado. Y cuando no se dieron las cosas, fue una situación bien compleja y bien difícil, porque yo dije, bueno, entonces me equivoqué. Lo que pasa es que en estos programas lo que queremos es precisamente hablar de las cosas reales, porque alguien piensa que alguien dice, bueno, el dinero se apadrinó, alguien lo apadrinó en la política y quedó. Pero tuviste una caída, un momento de frustración, que fueron las palabras que usaste. ¿Qué hizo eso en tu corazón? ¿Te debilitó? ¿Te formó? ¿Te hizo más fuerte? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué decía la gente? ¿Qué pasaba a tu alrededor? Miren, aparte de ser una frustración, es un fracaso público. Claro. Porque todo mundo supo al final del día que yo había perdido las elecciones. Y fue un tema que a mí me costó, porque a mí salir a la calle decía, toda la gente va a decir que iba el que perdió. El fracasado. Quedaste en segundo. Quedé en tercer lugar. En tercer lugar. Entonces, en eso, bueno, fue un año antes de la pandemia, las elecciones. Esos meses fueron como 6, 7 meses después de las elecciones que vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, Dios trajo paz a mi corazón, porque Dios habló a mi corazón y me dijo, este no es el tiempo que tengo para ti, porque en este tiempo no ibas a brillar. Lo que pasa, yo quiero no pararte ahí, sino el asunto es que hay gente que nos está viendo y dice, pero ¿por qué mete a Dios? O sea, ¿verdaderamente Dios te puso paz en tu corazón? Sí, Dios puso paz en mi corazón, porque pasé, le vuelvo a repetir, después de que perdí las elecciones, entre 6 y 7 meses, que yo no tenía paz. O sea, caído.
caído. Yo en las noches me ponía a llorar. Lloraste, amigo. De frustrado, porque yo decía en mi corazón, Padre, yo hice Gracias todo por contarlo. La gente no sabe eso. yo hice todo lo correcto, todo lo humanamente correcto para poder lograr cumplir un propósito que tú pusiste, un sueño en mi corazón de poderlo lograr. ¿Cómo te levantaste? Bueno, después de que Dios trajo paz en mi corazón, Dios todo lo hace, porque así es, y para Él es la gloria y la honra de todo. Después de ese momento, yo empecé a ver lo que no estaba viendo, después de que había perdido las elecciones. O sea, Porque venía de hacer una brecha que no existía. Muchas personas tienen el privilegio de que cuando están en algo, por ponerle un ejemplo, yo soy abogado, si mi hijo crece y es abogado, pues se le va a hacer más fácil porque ya tiene una brecha. claro. Yo crecí haciendo la brecha. Sí, porque no hay nadie antes de vos que haya Exacto. hecho esto. Entonces, cuando ya sané esa frustración y Dios me habló a mi corazón y me trajo paz, fue ahí donde entonces yo empecé a ver que tenía puertas abiertas para seguir en lo que Dios me había llamado. Y fue así, como dije, bueno, voy a seguir y voy a volver a creer en Dios, que este no era mi tiempo, pero va a ser mi tiempo. ¿Qué dijo a la familia? ¿Qué dijo a la gente alrededor? Fue un proceso para ellos también, tanto para mi familia como para el equipo de confianza político que creía en mi visión. Después de una crisis, dice la Biblia que antes de una gloria hay un sacudir. Y después de una gloria hay una gloria postrera. La gloria postrera. ¿Cómo entraste? ¿Cómo ganaste? Bueno, Ahora sos el alcalde actual de uno de los municipios más hermosos de Guatemala, así Barberena. es, de uno de los municipios más pujantes del departamento, y Dios primero lo vamos a llevar a ser uno de los municipios modelo a nivel nacional. Que así sea, amigo. Fíjese que en el proceso de la segunda campaña ya fue un proceso diferente. ¿Maduraste? Maduré, crecí, Dios me dio una visión de cómo poderlo lograr. Y gracias a Dios, en todo eso, y eso yo creo que es algo que las personas también tienen que entender y comprender, que cuando hay un propósito de Dios en lo que estás haciendo, sin forzarlas, sin exigirlas y sin desvivirse por las cosas, Dios va haciendo que las puertas se vayan abriendo en cada una de las áreas que necesitas tener para poder llegar al cumplimiento. Tengo una pregunta en eso, porque es importante, porque la gente puede estar diciendo, bueno, está hablando de lo espiritual, está hablando de Dios, pero ¿qué hizo Pepe Rueda para que Dios se agradara de tu corazón? Para esta gloria que estás viviendo ahora. Bueno, yo considero que, sin quitarle la gloria a Él, porque Él es el único digno, algo que tal vez Dios vio en mi corazón es que primero era un hombre con un corazón justo, y segundo era un hombre que trataba siempre de tratar de agradarle a Dios en espíritu y en verdad. Porque muchos hablan de Dios de la lengua al labio, pero el amar a Dios, el creer en Dios, pero principalmente el confiar en Él y dar ese paso, es lo que creo yo en mi corazón que me pudo haber dado gracia y favor delante de Él, para que Él dijera, este ya está listo, a este lo vamos a llevar. Y así fue, porque yo me recuerdo muy bien un día tan crucial en las carreras políticas, es el día de las elecciones. Yo pude comparar el día de las elecciones cuando perdí y el día de las elecciones cuando gané. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo estaba en paz. Esa era la gran diferencia. Yo la campaña que yo perdí, pasé como 4 días sin dormir. Afanado. Afanado. Y el día que yo gané, yo ya había ganado y yo no sentía nada. Porque Dios había dado una paz en mi corazón de haberme dicho que yo iba a ganar. Sin mencionar nombre ni nada para no meternos en conflictos aquí. La persona que salió de la posición, ¿cuántos periodos llevaba?
Tenía 6 periodos. 6 periodos de ser alcalde. Así es. Y Dios te da la gracia y el favor para vencerlo políticamente y ser ahora el alcalde. ¿Cuál es la visión del alcalde Pepe Rueda para este bello municipio? ¿A dónde llevas a Barberena? Bueno, yo siempre, desde el primer día, el 15 de enero del 2024, mi visión ha sido, primero, entronar a Dios en mi municipio. Que el pueblo reconozca siempre que Dios, el que quita y pone reyes y autoridades, y que es Dios quien puede bendecir y fructificar la tierra de un municipio. Después de eso, yo sé que Dios me ha dado la visión para poder llevar a mi municipio en 4 ejes fundamentales. Ser un municipio limpio, ordenado, moderno y seguro. Y es en esa visión que nosotros nos hemos focalizado para poder llevar a avanzar a Barberena a lo que lo estamos llevando a ser. En eso estás trabajando. En eso estamos trabajando. ¿Qué hace un pastor, bueno, qué hace un alcalde con principios de Dios fuertes, convicciones fuertes de Dios? Porque estuve en tu toma de posesión y lo primero que hiciste fue entronar a Dios, agradecerle a Dios y a honrar a Dios públicamente. La gente te aplaudió, pero hay opositores, hay oposición. ¿Qué hace el alcalde Pepe Rueda con los opositores? ¿Qué hace en esa paz y esa convicción que tenés con Dios? Porque hay gente que nos está viendo y dice, no, lo que pasa es que esos son solo casacas y porque vos sabes cómo se maneja eso. Incluso yo llevo mi parte en esto porque está diciendo, está mezclando política, pero es un testimonio real de una persona real que a sus 30 y tantos años, que ni me voy a meter a Klaus, un alcalde joven, Dios te da semejante oportunidad de poder transformar una ciudad. Primero, como dijiste, estableciendo a Dios, no como una religión, sino en tu postura como la cabeza del municipio. ¿Qué haces con los opositores? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hacen? ¿Qué haces? Mire, yo creo que la forma más práctica de callar al opositor o dejarlo en su lugar, porque al final uno tiene que entender algo. Hagas o no hagas, La gente habla. la gente habla. Ok, La eso gente sí. critica, la gente señala y la gente juzga. Pero al final del día es importante que como seres humanos, como personas, independientemente de la posición, entendamos que primero hay que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Porque muchas veces, y eso es lo que casi siempre pasa a los políticos, yo lo he visto, que envenenan su corazón y después actúan de forma incorrecta en contra del pueblo o de las oposiciones. Sí, porque el corazón está ofendido. Está ofendido. Y desde una ofensa toman decisiones. Y decisiones incorrectas, Claro, que al final perjudican a todos. Entonces, lo primero que hago es tratar de guardar mi corazón sobre todas las cosas. Y segundo, trabajar con ganas. o semanas atrás, inauguraste una plaza celebrando al Estado de Israel. ¿Qué pasó con eso? Bueno, fíjese que yo, pues, siempre he estado tratando la manera de cómo honrar y glorificar el nombre de Dios. Y yo sí tengo bien claro un versículo de la Biblia que dice que quien bendijere a su pueblo será bendecido. Y pues nació la idea de poder nombrar la avenida principal del casco urbano de nuestro municipio como la avenida de Jerusalén, capital de Israel. De hecho, hicimos un monumento donde está la estrella de Israel y las banderas tanto de Guatemala, de Israel, del municipio y de nuestro gobierno municipal, donde creemos y consideramos nosotros que día a día va a ser un espacio donde el pueblo cristiano evangélico, cristiano católico, todos podamos que sea un lugar donde se pueda glorificar el nombre de Dios. Entonces, a causa de eso, Pepe, te invitaron a Israel. En medio del conflicto, cuando estalló la guerra, vos estabas en Israel. Sí, precisamente cuando nosotros inauguramos la avenida de Jerusalén, capital de Israel,
nosotros tuvimos a bien invitar al señor embajador de la Embajada de Israel acá en Guatemala, y precisamente él llegó a ese día, lo tuvimos ahí, y ahí nos conocimos. Entonces, en una oportunidad, precisamente el mes pasado, él me llamó: alcalde, ¿cómo está? Gusto saludarlo. "Ay, bien, ¿y usted qué tal?". Y pues se dio la conversación y él me hizo la invitación a que iba a haber una Expo Muni en Israel. Expo Muni. Expo Muni. ¿Y cuál es el propósito de eso? Pues el propósito es invitar a alcaldes de todo el mundo, Afines a Israel. afines a Israel, de todo el mundo, a que fueran a conocer todo lo que a Israel le ha funcionado en sus municipios para poder implementarlo. Interesante. Entonces, cuando él me llamó y me hizo la propuesta, yo le dije, con mucho gusto, Claro. yo voy, es una honra, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí es donde yo digo, Dios honra a los que le honran, Claro. ¿verdad? Y pues tuve la oportunidad de ir. Empezó la Expo Muni, nos dio tiempo de visitar 3 ciudades de Israel, hablar con los alcaldes de estas ciudades, y pues al 4.º día nosotros íbamos ya a tener un día de conocer el país como turistas, y ¡pum!, estalla la guerra. ¿Qué te pasó? ¿Qué hicieron? Pues como medidas de seguridad, como éramos personas, funcionarios de otros países que estábamos en el país de Israel, ellos tomaron la decisión de dejarnos en el área, en el centro de estudios. Ya no salimos, estuvimos encerrados ahí en la mañana, en la tarde, noche, como 6 días. 6 días. ¿Y qué sentías ahí? O sea, ¿estabas preocupado? ¿Estabas temeroso? ¿De verdad se oían las bombas? Sí, como, bueno, para los que tienen la oportunidad de conocer Israel, saben que Israel territorialmente es pequeño. Nosotros estábamos como a 1 hora de Tel Aviv, y cuando estalló la guerra, la primera ciudad que bombardearon fue Tel Aviv. O sea, estábamos cerca, ¿verdad? Y fue al principio algo que yo dije, bueno, y como el israelí eso tiene, ¿verdad? Tiene esa capacidad de resiliencia, y como ellos han vivido ese tema, o sea, lo ven con una normalidad. Claro. Que uno dice, bueno, es normal. Y al principio fue normal. Ya cuando la guerra se tornó más violenta, que ya todas las noches atacaban todas las ciudades de Israel, ya fue más difícil, porque 10 de la noche empezaban a sonar la alarma, nos teníamos que ir al búnker, esperar que pasaran los bombardeos, y así pasábamos toda la noche. Pepe, ¿hubo algo que creó como un aprendizaje de ese momento que pudieras compartir con la gente? ¿Qué aprendiste de estar literalmente en una guerra? Que pudieras compartir con la gente. ¿Qué aprendiste? Miren, de la experiencia en sí, de la guerra, algo que aprendí fue mucho sobre el tema de la resiliencia. Realmente nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder sobrepasar situaciones difíciles. Aunque muchas veces creamos que no podemos, realmente es tan magnífica la obra que Dios ha hecho en la creación humana, de que lo podemos soportar. Lo podemos soportar. Lo podemos pasar. Porque en nuestros países, en nuestras culturas, no es normal ver una guerra y menos vivirla. Claro. Entonces, el vivir una guerra realmente nos demuestra que Dios en su ¿Te sentiste seguro? Sí. Miren, yo al principio no temí, porque dije, oh, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Donde sí ya me asusté fue cuando me dijeron que no iba a poder salir del país. Primero, uno piensa en su esposa, en sus hijos, y segundo, en la gran responsabilidad que uno tiene en sus hombros, que es un municipio. Entonces, muchos me llamaban y me decían, molestando, mira, ya vamos a llamar al vicealcalde porque a vos sabes si te vamos a perder. Y así tantas cosas, ¿verdad? Pero realmente fue una experiencia bastante bonita. Aparte de la experiencia de la guerra, aprendí muchas cosas que Dios primero estás poniendo en obra en el municipio. Pepe, para terminar, nos quedan estos pocos minutos. Un mensaje a los jóvenes
que en este momento pues, es posible que vayan a una iglesia o no vayan a una iglesia y que tengan ese contexto religioso, es decir, no mezcle religión con política. Sos un hombre joven, con familia, temeroso de Dios, de testimonio, no perfecto. Y por eso este programa, testimonios reales, o sea, verdaderamente reales. ¿Qué puedes decirle a los jóvenes? Ahí está tu cámara. ¿Qué podrías decirle a los muchachos? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Podés tratar de inspirar a alguien y decirle, vale la pena que alguien con principios y valores de Dios gobierne una ciudad? Sí, miren, yo considero para todas las personas, tanto jóvenes como adultos que nos están viendo, que es importante que personas que amamos a Dios y que realmente tenemos un temor genuino en nuestro corazón de Él, nos involucremos, no solo en la política, sino que en las diferentes ramas, ciencias de nuestro país, porque al final del día somos nosotros los que sabemos amar a Dios, los que podemos realmente amar la tierra en la cual Dios nos puso a florecer y a crecer. Y es por eso la importancia de que ustedes puedan escuchar este testimonio, de saber de que a lo que Dios te ha llamado, Dios te va a llevar. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta pagar el precio y pasar el proceso para poder llevar. Pero cuando Dios tiene un propósito y un llamado, aunque no querás, aunque digas no puedo, Dios te va a llevar. Pero lo importante es que ustedes en su corazón puedan saber que lo pueden lograr, siempre y cuando las intenciones genuinas de su corazón sean las correctas. Así que Pepe Rueda, como persona, como abogado, como alcalde, pero principalmente como hijo de Dios, quiere dejarles esto en su corazón para que todo aquello que se propongan, lo luchen, lo trabajen, se esfuercen, pasen su proceso y van a ver que Dios es un Dios fiel y un Dios que cumple su palabra. Mi hijo, muchas gracias, señor alcalde. Un gusto. Esto fue un programa más de Sin Agenda. Espero que te haya sentido cómodo. No había un rol o un script establecido. Quisimos compartir con el hombre de Dios que tiene esta oportunidad, porque yo lo veo como una gran oportunidad de generar cambios y transformación a este hermoso país que amamos todos y que merece gente que esté sentada en lugares de eminencia, estratégicos, que puedan llevar nuestra nación a la visión más grande, que es desarrollo. Pero ese desarrollo sin Dios es casi imposible que se logre. Así que a todos ustedes muchísimas gracias por siempre estar cada viernes en Sin Agenda. Recuérdense, los demás días de la semana está el programa de Siempre Dios es Bueno, el abrazo del Padre. Así que gracias, lo esperamos el próximo viernes en Sin Agenda y no se pierda el próximo programa. Bendiciones para todos. Solo ve y hazlo épico. ¿Quieres hacer una producción que no sea controversial pero que llame la atención? Que en el mundo secular no tenga oposición y que no te discriminen por tu religión. Ya. Mi mensaje no es popular, esa la tengo clara. Mas yo sigo como Moisés subiendo la vara. Para el saqueo, bájate de ese palo, que te voy a llevar de paseo. Y a través de mis barras voy a mostrarte el circo de los ateos. Ellos no creen en Dios, o tal vez me quetrefe, pero hasta Buddy Yankee sabe que solamente hay un jefe. Conoce Dios es Bueno, a pocos metros de la calzada Roosevelt, a la par del centro comercial Tikal Futura, en la misma cuadra del restaurante Siete Caldos, 23 Avenida 056, zona 11.